En este espacio de Historia de las Artes Electrónicas nos encontramos hoy con Esteban Gutiérrez, un artista, docente e investigador que trabaja en la ciudad de Medellín. Con él vamos a estar hablando de una perspectiva de materialidades digitales y procesos que se realizan alrededor del arte y la tecnología. Esteban, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola Isabel, muchas gracias por la invitación tuya y de la Universidad de Antioquia. Siempre es un gusto poderme sentar a conversar contigo y con toda la comunidad interesada en los procesos de la cultura digital. Para nosotros también es un gusto contar contigo, Esteban. Siempre tu trabajo y tus reflexiones aportan mucho en todo este área de trabajo con medios digitales. Bueno, Esteban, creo que podemos comenzar entonces. Cuentas con una trayectoria bastante importante de un trabajo que integra lo artístico, lo investigativo y lo docente, como lo mencionaba previamente en tu presentación, en el que trabajas haciendo uso de medios digitales. Y sabemos que desarrollaste una investigación relacionada con tu trabajo doctoral que condujo a la publicación del libro Caminos de la Creación Digital. Hiciste una propuesta de un concepto bastante interesante, redefinición cultural generado por la digitalización del mundo. Y me gustaría mucho saber si podrías explicarnos un poco más a qué te refieres sobre ese concepto, si podrías, digamos, darnos una definición de lo que allí diriges. Sí, Isabel, bueno, digamos que la idea que planteas se refiere al proceso de transformación que hemos venido teniendo y sintiendo cada vez con mayor impacto desde mediados del siglo XX. Creo que es un concepto que todos podemos entender porque en los últimos 10 años las transformaciones en nuestro panorama cultural se han venido volviendo cada vez más radicales, pero por supuesto son la conclusión o el estado de una serie de transformaciones que iniciaron a mediados del siglo pasado con la implementación de los sistemas digitales paulatinamente en todos los sistemas de producción, comunicación y explotación que tenemos los humanos, ¿no? A finales del siglo XX llega la implementación del Internet y su popularización, y esta realidad pues ha ido potenciando cada vez más la integración de esas transformaciones, ya no en los sistemas productivos y digamos en los centros de poder, sino en la propia sociedad o en las diferentes sociedades contemporáneas. Es decir, que desde la llegada de la computación personal en los años 80 y la llegada del Internet a finales de los años 90, una serie de transformaciones que se venían dando, digamos, fuera de la esfera pública, se empezaron a integrar por completo en nuestros días cotidianos y posteriormente pues se han vuelto predominantes. Entonces, en esta gráfica podemos ver, por ejemplo, la cantidad de tecnologías humanas que hasta hace 70 años pertenecían a diferentes ámbitos y a diferentes dispositivos y eran utilizados por las personas en diferentes ramas de trabajo y en diferentes momentos. Pero hoy en día todas esas tecnologías están insertadas en los dispositivos móviles que todos solemos usar. Y allí podemos encontrar tecnologías con miles de años, como la escritura, ¿cierto? Tecnologías como las brújulas, tecnologías como los propios teléfonos, ¿cierto? Las telecomunicaciones, las calculadoras, todas estas son tecnologías bastante antiguas que han venido siendo usadas por la humanidad por cientos de años. Y también encontramos tecnologías nuevas, como por ejemplo las cámaras fotográficas y de video, la propia televisión o la transmisión de señal de video, la telefonía celular, la banca electrónica.
que digamos que son tecnologías que se han desarrollado quizás en los últimos 30 años. Todo esto converge en unos computadores de tamaño de bolsillo que nosotros llamamos teléfonos celulares. Y la consecuencia de esto, regresando a tu pregunta, es que toda la cultura humana ha empezado primero a digitalizarse, ¿cierto? A ser utilizada a través de estos dispositivos digitales, pero más importante aún, los dispositivos digitales y sus lógicas y estructuras informáticas han empezado a transformar a la propia cultura. De ahí que los nuevos canales de difusión cultural que utilizamos hoy en día, pues no existían hace 2 décadas, ¿cierto? TikTok, por supuesto, es una forma de difusión cultural extremadamente importante en la cultura contemporánea, lo mismo que Instagram, y las lógicas de consumo y de producción de estas tecnologías ya no responden a la simulación del álbum fotográfico o de la propia cinematografía, sino que las propias plataformas vienen con la generación de nuevas dinámicas de consumo y comunicación cultural. Entonces, cerrando a esta primera cuestión, pues básicamente a lo que nos estamos refiriendo es a un proceso tecnológico que ha cambiado las infraestructuras y que posteriormente la producción cultural que se ha generado dentro de estos sistemas, pues también ha cambiado las formas de producción cultural, las formas de comunicación y en términos generales nuestra propia cultura. De ahí que hoy en día nos encontremos en lo que llamamos la cultura digital. Esteban, y muy interesante, en este proceso de digitalización del mundo y en esa relación que haces de una mirada en el tiempo, nos acercamos como a una suerte de revisión histórica. ¿Podrías contarnos o explicarnos si hay algún teórico o algunos teóricos que te parezca importante subrayar a la hora de pensar en esta historia de los medios tecnológicos o electrónicos que llegan al arte? Por supuesto, lo primero que creo que vale la pena decir es que un porcentaje muy alto de la producción intelectual que se viene realizando en los últimos 40 años tiene que ver de alguna u otra forma con la implementación de los sistemas digitales. Es decir, este es un asunto que no es específico de nuestra área del conocimiento, por supuesto, de las artes, sino que es universal a todas las áreas del conocimiento. Dicho eso, en nuestra área del conocimiento de las artes creo que hay dos fuentes que para mí han resultado muy importantes en tratar de entender estas transformaciones, y una es la filosofía de los medios y la otra es la teoría de los medios, sumadas por supuesto a la teoría del arte y digamos a áreas de pensamiento un poco más específicas de las artes. Pero tanto la filosofía como la teoría de los medios son áreas de trabajo que están reflexionando constantemente en cómo se están transformando los medios de producción y de comunicación, es decir, cuáles son las transformaciones materiales, simbólicas y socioculturales que se dan en este proceso de implementación. Y por otro lado, la filosofía de los medios, por supuesto, está tratando de tener una mirada desde la filosofía respecto a las implicaciones que esta transformación tiene en nuestros conceptos universales, ¿no? En nuestro concepto de humanidad, en nuestro concepto de lo que es la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este campo, que también es bastante amplio, podemos encontrar una serie de autores muy interesantes que, además de pensar en estos problemas universales, los articulan con, eh, con la cultura, ¿cierto? Y con la producción cultural.
Entonces, algunos que vale la pena mencionar en el ámbito de la teoría y la filosofía de los medios y la tecnología es Willem Flusser, que es un filósofo muy interesante que está reflexionando sobre las transformaciones de la cultura, ¿cierto? Y la evolución de esas transformaciones. Florian Kramer piensa específicamente sobre la importancia de los códigos como materiales de producción cultural e intelectual y el impacto que los códigos tienen en nuestros procesos de producción contemporánea. Pierre Levy es otro filósofo que ha trabajado mucho en el ámbito de las transformaciones del Internet y de los medios digitales, y en particular de él resaltaría el trabajo que realiza para definir y conceptualizar este concepto tan utilizado y a veces tan efímero o tan poco claro que solemos oír constantemente, que es la virtualidad, ¿cierto? Lo virtual. Entonces él hace un trabajo muy sofisticado para definir lo que es la virtualidad y además encontrar que el concepto está arraigado más a la producción cultural humana desde hace milenios que a una tecnología específica, ¿cierto? Que creo que es una de las labores más importantes que tenemos en la actualidad, y es lograr conectar las transformaciones a las que nos enfrentamos en el mundo digital con una historia de evolución cultural que es la que nos ha traído a este punto. Y también mencionar a la profesora Ileana Hernández, que es una de las pensadoras más importantes respecto a la vanguardia de las transformaciones culturales y su impacto, de las transformaciones tecnológicas, perdón, y su impacto en la cultura en el ámbito específico de Colombia, o pensando más bien desde nuestro país en estas transformaciones. Y por otro lado, me gustaría también resaltar otros autores que están más arraigados al campo de trabajo de las artes, específicamente, tanto en términos de producción artística como en términos de producción dentro del circuito de las artes, ¿cierto? La historia del arte y la gestión cultural. Y entre esos autores podemos encontrar al profesor Andrés Burbano, que es un cineasta y teórico muy importante en Colombia, pero que además en los últimos años ha generado un gran impacto, ya no en Colombia, sino en todo el circuito de pensamiento universal. Es una de las personas que siempre está invitada a todos los comités de los grandes eventos internacionales, y su trabajo reflexivo y creativo es muy valioso. Por otro lado, Lev Manovich, que también es un artista eh, devenido en pensador y teórico, y que tiene pues uno de los libros seminales para quienes trabajamos en estas áreas, que es El lenguaje de los nuevos medios. Peter Weibel, que acaba de fallecer a principios de este año, pero que era el director del ZKM en Alemania, el Centro de Artes y Medios de Karlsruhe, y que tuvo un gran impacto en el ámbito de la creación de espacios de exhibición y exposiciones con interés particular en los medios digitales. Y por último, Gertrude Stocker, que también es artista y gestor de procesos y festivales en Europa relacionados con las artes y la cultura digital. Entonces, por supuesto, como hemos venido hablando, los problemas de la cultura digital nos competen a todos y están en ebullición constante, por lo cual pues vale señalar que hay muchos otros autores
que están trabajando en el área, pero estos 8 autores, digamos que permiten sentar unas bases interesantes, por un lado desde la teoría y la filosofía y por otro lado desde la relación del arte con las tecnologías. Claro, Esteban, y de hecho con estos teóricos, con estas personas que empiezan a hacer reflexiones, surgen también una serie de conceptos importantes asociados a esta reflexión sobre los medios digitales, sobre el arte mediado por medios electrónicos y tecnológicos. De hecho, tú en la investigación propones algunos, arte y tecnología, proceso creativo, cultura digital, sistemas digitales. Pero hay uno en particular del cual me gustaría como que pudiéramos tener una definición tuya, que nos pudieras hablar un poco más, y es el del material digital, ¿cierto? ¿Cómo entiendes esta materialidad digital? ¿Podrías compartirnos algunas reflexiones al respecto? Por supuesto, Isabel. El concepto material digital fue desarrollado como parte de mi tesis doctoral y está insertado en una línea de reflexión teórica que se llama la nueva materialidad digital o las nuevas materialidades digitales, ¿cierto? Que es un campo de reflexión bastante amplio que se ha fortalecido en las últimas 2 décadas y que da o se da en respuesta más bien a una idea que surgió al inicio de la llegada del Internet y de la implementación de la computación personal, que era la de la inmaterialidad de los sistemas digitales, ¿cierto? Entonces, a finales del siglo XX, esta idea prevaleció y digamos que tuvo mucha resonancia y era la idea de que todo lo que sucede dentro de los computadores y dentro de los sistemas digitales tiene unas cualidades de inmaterialidad, ¿cierto? No puede ser tocado, no puede ser olido, digamos, no pertenece al ámbito de nuestros sentidos. Y digamos que esas ideas tenían un ámbito o un lado negativo y era que tendían a ocultar las realidades materiales que soportan a los sistemas digitales. Entonces, por eso, las nuevas materialidades o las ideas relacionadas con las nuevas materialidades han venido surgiendo y cogiendo cada vez más relevancia e importancia en los discursos contemporáneos, básicamente porque se ha hecho muy evidente, ¿cierto? En diferentes ámbitos, que en realidad los sistemas digitales pertenecen al mundo de lo material, en muchos sentidos, ¿cierto? Desde la filosofía se puede plantear el problema, pero también desde la ecología y desde, por supuesto, la práctica y la implementación del trabajo con los sistemas digitales. Entonces, ¿a qué se refieren estas nuevas materialidades? A reflexionar y poner en manifiesto que aunque las tecnologías digitales tengan una cierta naturaleza virtual, ¿cierto? Y estén fluyendo entre las diferentes pantallas y la red computacional. Lo cierto es que todos estos dispositivos que utilizamos para acceder a la información digital son materiales. Y no solo son materiales, sino que están construidos con materiales que son explotados de forma bastante agresiva en nuestro propio planeta, ¿cierto? Entonces, el uso de estas tecnologías digitales que en principio parece tan vaporoso, en realidad tiene un efecto real sobre nuestro planeta en términos de explotación y por supuesto en términos de consumo de energía y de otros recursos. Entonces es como un primer nivel de acceso al problema de la materialidad de los sistemas digitales y en el caso de la propuesta del concepto de material digital que yo desarrollé, digamos que se sitúa desde la perspectiva de la producción artística. Cabe resaltar que yo no soy ingeniero de sistemas, sino que soy un artista formado en una facultad de artes, digamos, convencional,
a principios del siglo, cuando todavía, digamos que los pensums de estas facultades estaban arraigados en el arte moderno, ¿cierto? Y en las prácticas convencionales de la producción artística. Y esto lo menciono porque, digamos que las estructuras mentales que yo construí durante mi proceso de formación, pues responden a esas prácticas tradicionales del arte. Y particularmente yo estaba interesado en la producción bidimensional en forma de dibujo, pintura y fotografía, ¿cierto? Una formación tradicional en ese sentido. Posteriormente, pues empiezo a trabajar con los sistemas digitales, soy autodidacta en el ámbito de la programación y el desarrollo informático, y cuando me enfrento al problema de hacer una reflexión sobre cómo se realizaba el trabajo que yo estaba haciendo con computadores, pues básicamente lo que hice fue generar una metáfora en la cual me reflexionar sobre qué es lo que yo hago, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo hago? Y entendiendo eso como una potencial de universalización hacia otros artistas. Es decir, ¿qué es lo que hacemos los artistas? Y básicamente mi perspectiva sobre esa práctica es que los artistas básicamente lo que hacemos es transformar unos materiales, ¿cierto? Que en su condición originaria no tienen información, y en el proceso de transformación de los materiales, lo que estamos haciendo los artistas es insertar información dentro de esos materiales. Y por lo tanto los materiales se transforman, devienen obra artística, y cuando ya son obra artística, pues básicamente lo que tienen es un montón de información de diferente índole que les permite convertirse ya no en materiales, digamos, brutos, sino en objetos culturales que transmiten de alguna manera información, ¿cierto? O que generan un espacio de reflexión estética. Eso es lo que yo considero que siempre hacemos los artistas, independientemente de cuál sea el medio de trabajo sobre el cual trabajamos. Dentro de esa idea, ¿cierto? Y esa perspectiva, pues la propuesta que yo planteo es que cuando trabajamos con sistemas informáticos, estamos haciendo lo mismo. Y entonces surge el problema del material digital. ¿Cuál es el material que transformamos dentro de los sistemas digitales cuando trabajamos con ellos? Y en ese sentido, lo que se plantea es que existe un material digital, ¿cierto? Que está constituido básicamente por información digital, por un lado, y por otro lado, por procesos informáticos de circulación de esa información, que los podríamos llamar programas informáticos o los podríamos llamar algoritmos y bases de datos. En términos generales, datos almacenados en sistemas digitales. Y esos datos, para ser traídos al ámbito de la percepción humana, requieren de una serie de transformaciones. Esa serie de transformaciones es la que potencialmente podemos realizar los artistas. Y en ese proceso de transformación de los datos digitales, pues los datos digitales devienen imagen, por dar un ejemplo, ¿cierto? O sonido, o movimiento de un brazo robótico, o texto digital, ¿cierto? Todas estas posibilidades empiezan a aparecer en el ámbito de la cultura, y son productos que podemos consumir a través de nuestros sentidos. Es decir, que la información abstracta que está circulando en los computadores es transformada por los artistas para convertirse en material sensible que consumimos de forma muy similar a la que consumíamos otro tipo de productos culturales, llámese pintura, llámese textos en las novelas, llámese movimiento del cuerpo en el teatro, o llámese sonido en el ámbito de la música. Entonces, digamos que para tratar de cerrar la idea,
Básicamente, cuando trabajamos con sistemas digitales, llegamos a unos productos que son equivalentes a los que estábamos produciendo con otro tipo de tecnologías, pero en este caso, en el caso de las artes digitales, pues lo que estamos transformando es información digital. Y esa información digital es organizado y planteado como un modelo de análisis en mi trabajo y que tiene el nombre de material digital. Esteban, y precisamente entonces ese material digital implica esa correlación, creo que lo has mencionado de una manera muy clara, de producción artística. Aunque has tocado algunos elementos, pienso que en esta última pregunta me gustaría dirigirla a esas formas y procedimientos de creación artística que tú consideras son más relevantes a la hora de trabajar con sistemas digitales. ¿Hay algunos que pudieras mencionar en este momento? Bueno, digamos que en el sentido de la pregunta que tú planteas, creo que vendría a ser mi perspectiva personal dentro de mi práctica, ¿cierto? Básicamente yo creo que hoy en día todos los artistas, o un porcentaje extremadamente alto de los productores culturales, trabajamos con sistemas digitales en algún momento, ¿cierto? Llámese en el momento de la preproducción, de la producción o incluso de la postproducción del trabajo que se realiza. Es decir, estamos insertos en una cultura digital y los sistemas digitales forman parte del sistema productivo de cualquier persona, salvo muy pocas excepciones. Y en ese sentido, digamos que yo no diría que hay unos procesos mejores o peores o más valiosos que otros, más allá de que las prácticas de creación de cada artista pues son particulares, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de mis procesos de producción cultural y artística, pues por supuesto, ahí sí que hay unos procesos de producción digital que cobran relevancia. Como les estaba mencionando hace unos momentos, yo provengo de una formación tradicional de producción, sobre todo en el ámbito de la imagen, que hasta hace unos años se centraba en el dibujo, la fotografía y la pintura. Es decir, en el fondo yo me considero básicamente un pintor, ¿cierto? Ahora, ¿qué ha pasado en las últimas 2 décadas? Que he cambiado las herramientas y los materiales con los que trabajo. Si antes trabajaba con pinceles, bastidores y acrílicos y óleos, pues ahora trabajo con otros materiales, particularmente con el material digital del cual veníamos hablando, pero los procesos productivos y las reflexiones que hay dentro de esos procesos productivos en realidad son persistentes y están conectados con el trabajo que yo hacía previamente. Por ello, podemos ver acá en pantalla una serie de proyectos de creación que todos entran en el ámbito de la imagen y que todos siguen lógicas tradicionales de producción artística, ¿cierto? Yo generalmente hago procesos de bocetación con papel y lápiz, hago procesos de pruebas de materiales, que en este caso son materiales y herramientas que yo desarrollo a través de la programación informática. Es decir, yo hago la producción de las propias herramientas y de los materiales a través de programación y después esas herramientas y materiales a veces son tan convencionales como un pincel y una tinta digital, digamos. La pieza que ven en el medio, por ejemplo, está hecha con un programa tipo Paint que yo desarrollé y que me permite coger colores y empezar a esparcirlos dentro de un bastidor digital. Por su parte, Paisajes del Aislamiento es una obra diseñada para Internet en donde se aplican muchas de estas técnicas de pintura digital, pero se articulan con otros procesos nuevos de construcción de imagen tridimensional y de video. Entonces, en esta pieza
podríamos tener una mezcla de pintura, video e imagen tridimensional en una sola pieza. Y por último, a la derecha podemos ver un performance realizado el año pasado que se llamó Portraits en el Museo de Arte Moderno de Medellín, y las imágenes que están acompañando la interpretación musical de los colegas de Passepartout Duo y de mis colegas profesores del ITM son imágenes fotográficas de altísima resolución, construidas también a partir de programas informáticos que hemos desarrollado en el Laboratorio de Artes Digitales del ITM, y que básicamente nos permiten coger un pool de información que hay dentro de un video para recobrar muchos más datos de los que hay en una sola imagen fotográfica y construir imágenes de altísima resolución. Entonces, ¿qué hay en común entre estas tres piezas? Pues básicamente que hay un proceso de construcción de programas informáticos, y esos programas informáticos que desarrolló son los que permiten generar las particularidades formales de las piezas, ¿cierto? Estas son piezas que difícilmente podrían ser construidas con programas, digamos, disponibles, como por ejemplo Photoshop o Premiere o Illustrator, porque ese tipo de programas, por supuesto, son muy robustos y muy poderosos, y yo suelo utilizarlos, pero tienen unos caminos de actualización y de formalización predefinidos en ellos mismos, ¿cierto? Hay unas ciertas limitaciones en términos de cómo uno los puede y los quiere trabajar, y por ello yo desarrollo mis propios programas para generar específicamente lo que yo quiero hacer. Cabe mencionar que los programas que yo desarrollo son mucho más experimentales, mucho menos robustos, mucho menos potentes, pero a la vez contienen unas cualidades formales que yo estoy buscando a través de ellos, ¿cierto? Entonces, el equilibrio, por lo menos en mi práctica, se da desarrollando software que me permite generar un lenguaje visual muy específico que a mí me interesa, y por otro lado apoyarme en el software comercial y en su poder para sistematizar muchos de los procesos que a veces requieren la creación de estas piezas. Con ello, pues espero haber dado respuesta a las posibilidades de creación digital, y simplemente reiterar que esta es una forma de trabajo pues personal, y que por supuesto ustedes encontrarán que muchos de los otros invitados a este espacio y en la propia facultad de la UDA pues serán muy diversos y rizomáticos, ¿no? Que es una de las cualidades precisamente de usar los sistemas digitales dentro de nuestros procesos productivos. Claro que sí, Esteban. Tienes razón. Esto es un espacio precisamente para empezar a mostrar la diversidad y para dejar inquietudes y elementos para que quienes nos ven puedan continuar esas indagaciones. Y en continuar esas indagaciones, quiero como invitarlos a todos a que busquen el libro Caminos de la Creación Digital para que revisen tus reflexiones allí, las expandan. Y en el espacio del día de hoy, Esteban, darte las gracias. Gracias por tus creaciones, por una reflexión que se da en lo artístico, pero también se da en el ámbito conceptual. Creo que genera grandes aportes para lo que estamos trabajando, para quienes nos interesa el arte y la tecnología, y para quienes lo hacemos desde un posicionamiento contextual local, pero en diálogo con lo global. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, y espero que nos sigamos viendo en otros espacios. Muchas gracias, Isabel. Efectivamente, quiero resaltar eso que mencionas y extenderlo como una invitación a quienes acompañen todos estos contenidos. La reflexión y el trabajo dentro de los sistemas digitales es de naturaleza universal, no solo para múltiples prácticas y ámbitos del trabajo humano, sino particularmente para la construcción del territorio teórico conceptual que se está dando en torno a la cultura digital.
Y tenemos unas oportunidades muy grandes en el sur global y en Colombia y específicamente en Medellín para entrar en diálogo con las conversaciones que se están dando contemporáneamente, ¿cierto? Entonces creo que esa es una oportunidad grande. En Medellín, por supuesto, el trabajo que viene haciendo Hipertrópico en términos de reflexión sobre esta cultura digital, ahora que venimos haciendo en el ITM a través de la maestría en artes digitales y otras iniciativas, tanto gubernamentales como privadas, pues han sembrado un territorio que puede ser muy fértil y que, y que permite hablar con los colegas en Europa, en Asia, en otros países de América, en África, que están pensando sobre lo mismo, ¿cierto? Esta es una oportunidad muy importante porque durante cientos de años, países como el nuestro, pues digamos que siempre estábamos reaccionando a la información que nos llegaba muchas veces con décadas de retraso, pero hoy en día las posibilidades de acceso y de comunicación nos ponen en bandeja de plata la posibilidad de ya no de reaccionar, sino de dialogar con lo que está sucediendo en el resto del mundo. Entonces, pues, agradecer como siempre a la UDA y a Hipertrópico y a Isabel por mantener viva esta línea de diálogo e invitar a todos los que nos están acompañando a que piensen en lo que están viviendo, a que piensen en cómo los sistemas están afectando de forma positiva y negativa sus realidades y a proponer ideas nuevas desde nuestras propias realidades, porque creo que es el momento adecuado para articularnos con esos diálogos y esa producción que se está haciendo. Muchas gracias, Isabel, y felicidades. Muchas gracias, Esteban. A todos, muchas gracias por ver este video y por estar en este espacio que estamos creando para ustedes.